Bien, muy buenas noches. Estamos en esta octava clase del curso de redacción general. Eh, un alcance de tipo administrativo, ¿no? Eh, José, discúlpame, esta es la novena. sí, la novena, sí, 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 sí. Buena puntualización, la novena clase, sí. Buena puntualización. Este, voy a decirles lo siguiente. Eh, las entrevistas van a ser el 12, el 13 y el 14. ¿Ya? Yo voy a pasar una lista de quienes vienen el 12, quienes vienen el 13, quienes van el 14. El tema el tema de los 3 días ha surgido porque si lo hacemos solamente el 12 y el 14, que son las últimas fechas no vamos a alcanzar a entrevistar a todos durante la semana. Y yo les pediría que hicieran un esfuercito los que les toca el jueves, porque el día sábado, ¿no? El día sábado y domingo tengo un curso de inmersión. ¿Ya? O sea, voy a dictar un curso de elaboración de proyectos de ley, que es un curso que es sábado y domingo, todo el sábado y todo el domingo. Esos son cursos con técnica de inmersión, ¿no? Con técnica de inmersión. Entonces, eso no me va a permitir manejar el sábado ni manejar el domingo. Entonces, mejor he pensado que sería cerrar miércoles, jueves y viernes. A los que le toque el jueves son los que van a tener que hacer un pequeño esfuerzo adicional, ¿no? Si tienen alguna dificultad, ya vemos cómo hacemos, pero las entrevistas deben terminar el viernes a las 9, 9:15 de la noche. Pepe, una pregunta. Sí. Aquellos que van el miércoles no tienen por qué estar pendientes el jueves ni el viernes. Así es, El efectivamente. miércoles muere el payaso. Así es. Ellos todos terminan después de su entrevista. Correcto. Todos terminan después de la entrevista. Las entrevistas no son, digamos, son personalísimas. Claro, no son públicas. No, no son públicas. A veces hay que decir cosas que los demás no tienen por qué enterarse. Por ejemplo, felicitarlos grandemente porque han llevado el curso muy bien. Eso puede, delante de todo el mundo, puede aumentar su soberbia. Acá Eres bien, oye, nuestra sensei estaría en desacuerdo con eso, ¿no es cierto? oye, Pepe, eres bien cínico. ¿Ah? Estaría, Bien cínico eres, ¿ah? claro, y también darle una recomendación a alguien para que mejore, podría producirle un sentimiento de desagrado. Y Claro. estamos lejos de eso, ¿no? Estamos lejos de querer desagradar a la gente, ¿no? Pero bueno, antes de continuar con estos detalles de carácter administrativo, eh, este, perdón, para terminar con estos asuntos de carácter administrativo, el día 12, ¿no? Voy a recibir los trabajos hasta el mediodía, porque tengo que revisarlos antes de la entrevista, ¿no es cierto? Voy a recibirlos hasta el mediodía, el día 12. Yo les sugiero que me los envíen antes, evidentemente. Vamos a estar en contacto. Yo voy a recibir todas sus consultas hasta el 11, ¿no? Pueden llamarme por teléfono o pueden escribirme a mi WhatsApp. Yo les responderé en el transcurso del día lo más rápido posible, ¿no? Lo más rápido posible. Todo lo que sean consultas. Ya les he dicho que tienen que remitirme su redacción. Son pocas las personas que me han remitido sus textos, ¿no? No es una condición necesaria, porque pueden enviarme el texto final y decirme, este es el texto final y punto. Entonces yo ya veré de evaluarlo, ¿no es cierto? Pero si desean hacer consultas, tienen que enviarme los textos, ¿no? Y tienen que haber fijado su campo referencial para poder desarrollar el texto. Entonces, tengan en cuenta eso.
¿no? Todavía tenemos, mañana es 8, 9, 10 y 11. Tenemos 4 días para trabajar los textos, ¿ya? Y yo voy a ir respondiendo, ¿no? Voy a ir respondiendo. A partir de mañana voy a ir respondiendo los envíos o consultas que ustedes me hagan. A partir de este momento, José, disculpa, podemos decir que está abierta ya la posibilidad del envío, ¿o no? La posibilidad de qué? Del envío del material. Ah, pero por supuesto, está abierta. Ya está abierta. Está abierta. O sea, para los que han sido, digamos, los que no han fijado su campo referencial tienen que hacer un esfuerzo en estos días. Tienen que hacer un esfuerzo. Los que ya han fijado su campo referencial, que Bruno, eso no es problema contigo, ¿no? O sea, eso. Y los que no han fijado su campo referencial tienen que hacer un esfuerzo para ponernos de acuerdo sobre el campo referencial. Eso sí es un requisito, porque si no, me pueden enviar cualquier cosa y yo de qué me van a estar hablando. Además pueden tener problemas de objeciones, ¿no? No es una amenaza, es sencillamente que tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. O sea, no, yo sería responsable si es que no les digo, oye, esto no me parece bien, no te me parece mal, ¿no? O sea, esto de acá tienes que mejorarlo, lo otro está muy bien, etcétera. Eso es lo que yo tengo que hacer. Muy bien. Una última cosa que no quiero dejar de lado, ¿no? Y esto es en referencia solamente a... Lo que acabo de decir está en referencia solamente al asunto administrativo, ¿no? Es que esta semana Graciela ha recibido muchos saludos por su cumpleaños, o sea que yo le reitero mi saludo por su cumpleaños a ella. No siempre se cumplen 28, pero hay que resignarse a cumplir 28, ¿no? O sea que... Qué chistoso. No, ¿no? quinceañero. O sea que, ya bueno, entonces estamos dispuestos a recibir las invitaciones para la fiesta correspondiente. Qué gracioso. Bueno, que pase... Perdón por el abuso de confianza y que haberme extendido allí, disculpe. No, para nada, está muy bien, es parte de un grupo, tener gentileza, ¿no? Es una gentileza que nos damos todos. Gracias. Empecemos entonces esta clase, en cuanto al contenido se refiere, entendiendo de que vamos a hablar acerca de la semántica, y que la semántica tiene que ser entendida dentro de lo que ya hemos explicado, o sea, dentro del proceso de comunicación, dentro de estos componentes de la redacción que son sumamente importantes, que yo he señalado reiteradamente, que son el componente lingüístico, el componente lógico y el componente cultural, ¿cierto? Y además, también dentro de la lógica de composición del texto, ¿no es cierto?, de composición del texto. Vamos a hacer una reflexión sobre la semántica para tratar de entender los mecanismos por los cuales uno utiliza los significados para obtener una determinada significación. Ya les he dicho en veces anteriores que hay una diferencia entre decir y significar, ¿no? El decir está en el texto, ¿no? El significar está en descubrir lo que ese texto significa, que es otra cosa. Y esa es la significación, ¿no? Hay una diferencia entre significado y significación. Y las razones de esa diferencia las voy a explicar en esta clase sobre semántica, ¿no? Y este asunto de la semántica es sumamente importante porque el campo referencial solamente puede ser articulado en razón de las posibilidades de significado que tiene una lengua determinada, ¿no? Entonces, ese punto, ¿no?, es un punto que une la relación que hay entre las posibilidades
de significación o de significado que tiene una posibilidad lingüística, ¿no? Y el uso efectivo que de esa posibilidad hacemos nosotros, ¿no es cierto? Esa posibilidad hacemos nosotros. Y eso está en la reflexión lingüística desde hace muchísimo tiempo, yo diría que muchísimos siglos, ¿no? Es decir, yo tengo posibilidades de significar textos, ¿no? Pero también tengo usos que van perfeccionando o que van deteriorando esa significación, ¿no? La palabra lógica, ¿no? En un principio, si se ve históricamente, ¿no? O sea, si se ve el lenguaje en su desenvolvimiento en el tiempo, ¿no? Proviene de un término griego que ustedes conocen, que es el término logos. El término logos significaba para los griegos ser, pensamiento y discurso al mismo tiempo. Cuando ellos decían, estamos tratando acerca de logos, ¿no es cierto? De logos, estamos hablando de logos, estaban entendiendo como una unidad conceptual, ¿no es cierto?, que incluía esos tres rasgos fundamentales: ser, pensamiento y discurso. Sin embargo, cuando fue evolucionando la palabra logos, ¿no es cierto?, ya, digamos, con los inicios del cristianismo, ¿no? Entonces, el logos se fue restringiendo. Y entonces se ve en el Evangelio de San Juan, en el principio era el logos, y se traduce como la palabra. Se traduce como la palabra. Y ese significado va llegando no solamente al mundo cristiano, sino va llegando, porque el mundo cristiano impregnó toda la Edad Media, ¿no es cierto? Toda la Edad Media occidental, ¿no? No solamente se desarrolla en el mundo cristiano en el sentido de la palabra, sino que esa palabra, ese significado se fortalece. El significado de palabra se fortalece, ¿no? Y se va dando como un desagregado. Se va dando como un desagregado. O sea, acá está la palabra, ¿no? El ser, ¿no es cierto? Y el discurso. Y entonces se estudia en filosofía escolástica, que es filosofía cristiana, ¿no es cierto?, católica, ¿no? Se habla del ser, ¿no es cierto? Y entonces hay cursos sobre la palabra y hay cursos sobre el discurso. Y entonces se va sectorizando, ¿no? Se va desagregando el concepto inicial de logos, ¿no? Su significado. Entonces llegamos al siglo XVIII para hacerla más fácil, ¿no? Porque Santo Tomás, por ejemplo, por la influencia de Aristóteles, ¿no?, se dedica más al pensamiento racional y hace una filosofía, ¿no es cierto?, más fundada en la razón, ¿no es cierto? Y San Agustín no es cierto? Entonces ahí hay otros temas, ¿no? Pero cuando llegamos ya al siglo XVIII, XIX, sobre todo a partir del siglo XVII, siglo XVIII, la palabra logos llega a significar tratado. Entonces yo digo, antropología, tratado del hombre, ¿no? Y todos los que terminan con logía, que viene de logos, van a ver el aspecto lingüístico racional. Lo del ser queda ya separado, ¿no? La reflexión lingüística a partir de los primeros años del siglo XIX, perdón, del siglo XX, ¿no?, ya mira el lenguaje fuera de la filosofía. Lo ha sacado de la filosofía. Tan interesante es esta desagregación de carácter histórico semántica, ¿no es cierto? Desagregación semántica. Es tan interesante, ¿no?,
Que resulta que ahora, cuando uno hace lingüística, ¿no es cierto? Lo que buscan las personas que se acercan a la lingüística es ver los aspectos solamente lingüísticos del lenguaje, cuando el lenguaje tiene que ver con la lógica, que tiene que ver con el ser, tiene que ver con la cultura, etcétera, 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 visto desde el punto de vista griego. Todo está desagregado. ¿Ya? Entonces, en ese camino de desagregación, que ha sucedido no solamente con el término logos, sino con el término physis, con un montón de términos, cuando hablamos de la etimología de las palabras, ¿no es cierto? De la etimología de las palabras, ¿no? Platón decía que, era Platón, pero lo que interesa es la idea. Platón decía de que las palabras se conservaban en el tiempo en la medida en que su sustancia, o sea, su idea principal, ¿no es cierto?, iba siendo retocada. Pero resulta que la etimología de tratado, ¿no es cierto?, no sufre un retoque, ya no guarda lo esencial, ya se ha separado de lo esencial, ¿no es cierto? Ya esa unión de los tres, que era la esencia que transmitía la palabra logos, ya no es más, ¿no? Entonces, ese tema, ¿no?, es de amplias implicancias, ¿no? Podríamos también hablar a lo largo de la historia, ¿no? Me disculpan un momentito porque disculpen un momentito. Dígame si buenas noches. Buenas noches con el señor José Oviedo. Sí. ¿Cómo estás? Te saludo María Alcina Dueñeta, soy el gerente general de servicios de gestión pública descentralizada, una institución que sí. brinda servicios de capacitación. Sí, señora Noriega, ¿le podría pedir un pequeño favor? Yo termino clases a las 9. ¿Usted podría llamarme a las 9? A las 9:30, ¿ya? Gracias, muy amable. Hasta luego. Bueno, ha sucedido con varios términos, ¿no? Pero digamos, la lingüística moderna ha hecho unos aportes interesantes a la reflexión, ¿no? A pesar de que ha estado en este proceso de desgajamiento, este proceso de ruptura que ha habido, ¿no? De los significados, ¿no? En un principio, al parecer, estaban condensados, ¿no? Y que ahora están desagregados, ¿no? Que ahora están desagregados. Entonces, la famosa división que hay en el catolicismo con el cristianismo evangélico tiene que ver con eso, porque el cristianismo evangélico privilegia la palabra, el texto bíblico, mientras que en la formación de los católicos, ¿no es cierto?, es la filosofía, la lógica, y la Biblia fue dejada un poquito al costado. ¿Se da cuenta? Entonces, allí hay una polémica tonta, pero que es fruto justamente de esta evolución cultural. ¿No? Entonces, pero en todo caso, lo que quiero decir con esto es que, con este ejemplo, ¿no?, que para mí es un ejemplo que está en la vida cotidiana de hoy, ¿no? Por eso que lo estoy tocando, si no podría haber tocado otro, ¿no? Con este ejemplo lo que quiero decir es que el tratamiento del lenguaje en cuanto a sus significados, tiene implicancias culturales. Eso queda demostrado una vez más. Y que el comportamiento de los seres humanos tiene que ver con las concepciones que uno tiene en la mente, ¿no es cierto? Que uno tiene en la mente, ojo, eso es muy importante, ¿no? Que uno tiene en la mente para referirse para tratar de entender el mundo, entender el comportamiento, la relación con los demás, ¿no? Entonces los significados no están hechos única y exclusivamente para saber qué significa una palabra. No. O sea, tener una perspectiva de ese tipo es un error. Es un error. Ahora bien, si dejamos de lado este punto de vista histórico, es muy importante que ustedes, sobre todo los traductores,
sobre todo los traductores, ¿ah? Ojo, pongan atención en esto, tengan un diccionario etimológico. Un diccionario etimológico. Y les recomiendo el diccionario de Joan Coromina, tremendo diccionario etimológico ¿cómo se llama?, del castellano. ¿Qué tal trabajo del señor? ¿No? Mi respeto, ¿sabes? Entonces, puede tener el abreviado, puede tener los 10 tomos, no sé, hay 5 tomos me parece que son, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la etimología de las palabras da luces, de muchas luces, para entender cuál es el sentido, el significado oculto detrás de toda la evolución de la palabra. Muy importante es esto. Y estoy tratando el tema semántico, de la significación de las palabras desde el punto de vista de la tipología. Como decía yo, refiriéndome a Platón, no sé si acertadamente o no, pero lo que interesa, como repito, es la idea, ¿no? Es que las palabras guardan un núcleo en su evolución, si no se convierten en otras palabras, en palabras distintas. Guardan un núcleo, por eso la etimología es muy importante. Ahora bien, dejemos de lado un momento, ¿no es cierto?, esta ejemplificación histórica de la evolución de las palabras, ¿no?, que es la evolución de sus significados, que también puede ser la evolución de sus sonidos, pero acá estamos hablando de la evolución de sus significados, ¿no? Y entonces, entremos a preguntarnos de qué es lo que trata la semántica como una ciencia actual. Porque la semántica no era una ciencia en la época de los griegos ni de los latinos. Se decía que las palabras tenían significado, pero no se hablaba de una semántica. Eso es muy moderno. Ya siglo XVII, XVIII ya, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la semántica actualmente se entiende como una ciencia que está dentro de la lingüística que trata de los significados de las palabras. Pero fíjense, esto es un asunto sumamente interesante porque esto va a depender un poco de la escuela. O sea, de la escuela que está mirando el lenguaje, ¿no es cierto? De la escuela que mira el lenguaje. Por ejemplo, en Europa, ¿no? En Europa, los europeos, en general, miran el lenguaje como un sistema. Como un sistema. ¿Ya? Ese lenguaje está, esas posibilidades, mejor dicho, ese lenguaje lo miran como si fuera un código, como si fuera un sistema, así lo miran. Y entonces cuando se acercan al nivel semántico, dicen, ¿cómo podemos sistematizar el significado? Y entonces, desde el punto de vista de algunas escuelas, se habla de una interrelación. Eso es interesantísimo, ¿no? Eso es interesantísimo, ¿no? Hay escritos del Buda Sakyamuni, que es el Buda histórico del siglo V a.C., donde habla de este tema de una manera muy interesante, ¿no? Algunos hablan como una red. Como una red. ¿Cómo se conforma esa red? Y ahí sí el budismo no tiene nada que ver. ¿Cómo se conforma esa red? Como nuestro pensamiento es un pensamiento racional, se articula en base a campos de significado, y dentro de los campos de significado, los elementos se relacionan por sus diferencias. Esa es una primera escuela. Y eso es sumamente interesante porque eso nos ayuda a explicar por qué nosotros escogemos un término respecto del otro en cuanto a su significado se refiere, porque no solamente vemos sus similitudes, sino sus diferencias, y por eso hablamos de sinónimos, y por eso hablamos de antónimos, ¿no es cierto? Por eso es que hablamos de eso. En cambio, hay otra escuela, que es la escuela norteamericana, que tiene variantes. Por ejemplo, hay una escuela en Estados Unidos que dice, el significado es el uso. A nosotros no nos interesa el sistema. Tenemos que analizar los usos.
Y en consecuencia, para ellos no interesa si hay una interrelación de los significados, si esto está en la mente o no está en la mente, no. Nosotros tenemos que describir los usos que se dan en el lenguaje y así es como aprendemos nosotros a hablar. Razón no les falta. Todos hablamos en razón de lo que escuchamos a nuestros padres. Si somos bilingües, ¿no es cierto? Sabemos que hay una diferencia entre un idioma y el otro. Perfecto. Eso es por el uso. Es interesante también esa posición. Hay una posición que a mí siempre me ha llamado la atención, que es la posición de Noam Chomsky. Ustedes deben haber escuchado hablar de Noam Chomsky, ¿no? Es un célebre politólogo norteamericano que en su principio en principio es lingüista. No se dedicó a la lingüística, profesor del MIT. Y me llamaba mucho la atención porque para él, ¿no? Habían dos principios que tenían que ver con este principio de que el significado es el uso. El significado es el uso, ¿no? Entonces, este principio, el significado es el uso, ¿no? Se manifestaba en Chomsky por dos, digamos, conceptos operativos, ¿no? Que utilizaba él. El primer concepto es el concepto de competencia, ¿no? Una persona tiene que ser competente en el uso del lenguaje, tiene que conocerlo bien. Ah, entonces está acá. Lo tiene acá para usarlo bien, lo usa bien para ser más competente. Perfecto. Principio de competencia. Y un segundo, el concepto operativo que utilizaba él, pues, la gramática transformacional se llama, ¿no? O que proponía él, es el principio de aceptabilidad. O sea, hay términos que son aceptables, hay términos que no son aceptables dentro de la conformación del lenguaje. Entonces, eso no es castellano. Su grado de aceptabilidad es bajo. Oye, qué bien habla esta persona. Ah, eso sí es castellano, su grado de aceptabilidad es alto. ¿No es cierto? ¿No? Y él decía que había que saber, ¿no es cierto?, analizar el lenguaje en razón de la competencia y en razón de la aceptabilidad. Y como método, él postulaba que el lenguaje tenía una estructura de superficie y una estructura profunda. No estamos cerca de lo primero que decimos, que el lenguaje es organizado, ¿no? Que se organiza en razón de sus diferencias, etcétera. Estamos en eso. O sea que en la visión de Chomsky hay una especie de síntesis de estas dos diferencias. Hay muchas otras escuelas, ¿sabes? Por ejemplo, la etnometodología, que ya tiene muchos años que nació en Inglaterra, es extraordinaria porque une el mundo cultural con el lenguaje, y después tenemos otras escuelas que han proliferado, sobre todo en Alemania, con la lingüística del texto, etcétera, etcétera, ¿no? Que son bien interesantes, son sumamente interesantes. Y texto para ellos no es el texto escrito, ¿eh? No, para los alemanes no es el texto escrito, porque existe lo que ellos llaman el texto verbal. Cuando uno emite un mensaje, está haciendo un texto verbal. Pero eso es un tema ya de los alemanes, no es un tema nuestro, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto, ¿no?, es que cuando hablamos de significados, nuestra visión de los significados va a depender de nuestro mundo cultural, es decir, de la escuela, ¿no es cierto?, a la cual nos adscribamos. Y si no tenemos ninguna escuela, utilizamos criterios de una determinada escuela. Por ejemplo, es muy común hasta ahora, ¿no es cierto?, utilizar los criterios de razonamiento de la escuela de Port-Royal, que pertenece al siglo XVI, o XVII, me parece. La escuela francesa racionalista, de origen católico, racionalista en una abadía, ¿no es cierto?, en Francia, ¿no? Entonces, ese tipo de razonamiento, está impregnado en la Real Academia Española de la Lengua. No puede abandonar el racionalismo respecto al uso de los términos. Tampoco puede abandonar la Real Academia la escuela relacionada con las etimologías de las palabras, etcétera, con esa visión
¿no es cierto? En el tiempo, tampoco, y ahí registra, ¿no? Ahí registra, ¿no? Y tampoco puede abandonar las influencias de las escuelas modernas, porque dice, por ejemplo, ¿no? Hablando de una palabra, dice, tiene como sinónimos a tales y tales y tales, y ahí está manejando los criterios de diferencia y de similitud. ¿Te das cuenta? Entonces, la reflexión sobre el lenguaje en los últimos años ha sido una reflexión riquísima, pero desgajada. No sé si me logran entender esto último. O sea, respecto de la evolución en el tiempo, el lenguaje, la reflexión sobre lingüística, ya filosofía no. Hay un curso de filosofía del lenguaje. Ya no está metido dentro de la reflexión lingüística. ¿Se dan cuenta? Hay un curso de filosofía del lenguaje por ahí, ¿no? Por ahí hay un curso. En la Facultad de Filosofía o en la especialidad de lingüística, ¿no es cierto? O sea, hay un curso metido por ahí, ¿no? Los cursos de ontología en las universidades prácticamente no existen, ¿no? No existen los cursos de ontología, ¿no? Claro, una pregunta, ¿serán necesarios o no serán necesarios? Ese es otro tema de evaluación, pero yo estoy diciendo cómo está la cosa ahorita. Dígame, Joffrey. Sí, profesor. La pregunta, un poco atrevida. ¿Cabe o sería posible considerar dentro de este marco aquello que es un dicho, una cuestión que corre a voces respecto al lenguaje colectivo o la creación de un lenguaje colectivo dirigido por un equipo de expertos en que con mucha paciencia y con mucho trabajo van creando un lenguaje tal que todos usamos las mismas palabras, pero todos entendemos diferente y al final se va filtrando o se va introduciendo una determinada corriente de pensamiento a través del uso de la palabra. Esto lo digo no de ahora, sino que alguna vez tuve nombres y comentarios de gente que estaba puesta a la tarea, me remonto a las épocas de la revolución del general Velasco, las épocas en que se estatizó los medios de comunicación. Y justamente se fue uniformando y creando todo este casquete que hasta el día de hoy ha venido funcionando y del que tengo la percepción que se está produciendo una lucha por capitalizar algunas cosas y cambiar otras. Pero eso evidentemente no creo que lo encuentre en ningún texto o en ninguna parte de algún curso. Por eso digo, un poco atrevidamente, viene a caer en este momento de nuestra capacitación sobre redacción, sobre comunicación. Claro, claro. El punto es ¿no? O sea, es que la reflexión, quizás algunos de ustedes ustedes podrán considerar excesivo lo que yo estoy diciendo respecto al curso de redacción, que es el contexto, ¿no es cierto? La redacción es nuestro punto de referencia. Pero la semántica nos lleva inmediatamente al mundo cultural. Los lenguajes, todos son colectivos, ¿sabes? Todos los lenguajes son colectivos, ¿no? Uno puede crear su propio idiolecto, como se dice técnicamente, ¿no? A un lenguaje personal, ¿no? Uno puede crear un idiolecto, pero dentro de esta lógica colectiva, si no, no puede. Si no, no puede. O sea, tiene que tener como referencia su lenguaje para poder generar un lenguaje propio. Ese es el. Pero
a lo que usted iba es más bien a una dimensión de carácter político, así lo entiendo, así lo entiendo, a una dimensión de carácter político que tiene que ver básicamente con el manejo del lenguaje, y que es el manejo de los significados, el manejo de las significaciones. Y sí, es así, es así. O sea, a principios del siglo pasado, ¿no es cierto?, ciertos teóricos políticos llegaron a la conclusión de que el que maneja el lenguaje maneja el Estado. No el Estado, perdón. El que maneja el que tiene manejo del lenguaje maneja el poder. El que maneja el Estado maneja el poder. En consecuencia, el que va perdiendo manejo de su lenguaje va perdiendo el poder. Uno de los grandes defectos, y aquí voy a cerrar mi respuesta, uno de los grandes defectos de este gobierno es que tiene un pésimo lenguaje y lo hace perder el poder. Lo desgaja, lo debilita, la falta de manejo del lenguaje. Entonces, eso es así. Las exageraciones, digamos, en el manejo del lenguaje también existen. Por ejemplo, el lenguaje inclusivo, que tiene que ver con el mundo cultural, con el uso de los significados en el mundo cultural, se asocia mucho a los LGTBs. ¿Y quién ha dicho que la inclusión necesariamente los requiere a ellos? También tengo derecho a hacerme la pregunta, ¿y por qué ellos no van a ser incluidos? También. Pero ¿por qué solamente ellos? ¿No es cierto? Ese es un tema, ¿no? ¿Y por qué tiene que haber un lenguaje único? ¿No? Tema que usted ha tocado. El lenguaje único tiene que ver con el del pensamiento único. Y los pensamientos únicos son, o conducen a regímenes totalitarios. Y cuando hablo de regímenes no me refiero a regímenes políticos, sino a regímenes mentales. Manuel Castells, ¿cómo se llama? Manuel Castells me parece que se llama, que es un especialista en medios de comunicación, dice que el poder se crea en la mente de las personas. Y tiene razón. ¿Y a través de qué se crea? A través del lenguaje. ¿No? Entonces, la lucha no es económica, que puede serlo. La lucha no es solamente política, ideológica, ¿no? Es cultural. Es cultural. Y la cultura sin lenguaje no tiene soporte. No tiene soporte. Va a desaparecer la cultura sin lenguaje. Va a enmudecer esa cultura. Bueno, y cierro acá mi respuesta, ¿no?, para continuar con la clase. Muchas gracias, profesor. Sí, no, qué ocurrencia. Qué ocurrencia. Al contrario, muy interesante la pregunta. Entonces, cuando uno redacta, no puede hacer caso omiso de su mundo cultural, pues, ni del mundo cultural de los demás. Pero quiero volver a esta para que ustedes tengan recursos, ¿no? O sea, recursos semánticos, ¿no? Miremos el lenguaje desde el punto de vista de esta escuela, ¿no es cierto?, de esta escuela, que dice que las relaciones entre los significados son relaciones de carácter sistemático, ¿ya? Están en el código, ¿no es cierto? Y entonces adentro tienen que tener un orden, tienen que constituir un sistema, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo se adentran? ¿Cómo se adentran en ese sistema? ¿Cómo tratan de explicarlo? ¿Qué encuentran dentro de su análisis lingüístico? En primer lugar, encuentran posibilidades de manejo de lenguaje y de generación de mensajes. No encuentran mensajes, encuentran posibilidades. O sea,
las posibilidades de combinar sonidos, las posibilidades de combinar significados, las posibilidades de combinar núcleos referenciales con sus comentarios, las posibilidades de combinar oraciones, las posibilidades de combinar párrafos, etcétera, etcétera. Y eso está en nuestro conocimiento, en nuestra mente. No encuentran usos, encuentran posibilidades. ¿Y cuál es la pregunta que les interesa? Desde el punto de vista semántico. ¿Qué significan las palabras? ¿Y cómo saben qué significan las palabras? Y dice, el ser humano sabe qué significan las palabras porque conoce las igualdades y las diferencias del significado de los términos. ¿Correcto? El razonamiento va yendo más allá. Correcto. Entonces, ¿cuál es la técnica con la cual el ser humano, la técnica, o sea, la manera, el modo como el ser humano descubre esos significados? Esa red de significados, ¿no? Por sus similitudes y por las diferencias. Y entonces, la palabra perro, ¿no es cierto? ¿No? Se diferencia de gato, para tomar un ejemplo de la clase anterior, ¿no? No en que sean animales, no en que sean cuadrúpedos, ahí son iguales, ¿no es cierto? Se diferencian en que son, uno es canino y el otro es felino, por clasificación nuestra. Pero aun cuando eso no estuviera, ese criterio clasificatorio no estuviera, sabemos que el gato maulla y que el perro ladra. Esa es la diferencia. Y en base a estas diferencias vamos articulando todos los significados. Eso es lo que se llaman los rasgos semánticos. Los rasgos semánticos. Según esta escuela, ¿no es cierto? Estamos hablando de que el hombre escoge, selecciona y combina porque conoce los rasgos semánticos de cada una de las palabras, del significado de las palabras. Los rasgos semánticos. Por ejemplo, otro ejemplo, tengo banco y tengo silla. Son diferentes, ¿no es cierto? Nos damos cuenta que son diferentes. ¿Tienen algo en común? Claro que tienen algo en común. Son muebles. Pueden tener en común derechos de madera o derechos de fierro, ¿no es cierto? ¿No? Pero en común eso, ¿no? Aunque eso también nos puede diferenciar, pero para otros fines, no para hacer banco ni para hacer silla, ¿no? Pero, ¿cuál es el rasgo que nos diferencia? Porque si nos refiriéramos a lo mismo, no tendrían diferencia, ¿no? Que la silla tiene respaldo y el banco no. Eso lo tenemos acá, en la mente, ¿no? Es parte de nuestro conocimiento, según esta escuela. Y esas posibilidades que tenemos almacenadas son conocimientos de lenguaje, y son conocimientos de una organización, según esta escuela, que está en nuestra mente. No tenemos los elementos tirados en el cerebro y los buscamos cada vez que podemos y los encontramos tipos de color. No, están organizados. Yo puedo buscar en base a un orden. Por ejemplo, según esta misma escuela, ¿no es cierto? Según esta misma escuela, yo tengo un banco. La palabra banco depende del paradigma en el cual me mueva. Si yo me muevo en el paradigma de los muebles, entonces tendré un banco diferente a silla, ¿no es cierto? Como acabamos de decir. O diferente a sofá, o diferente a, qué sé yo, sillón, ¿no? Pero si pero se me muevo en el paradigma financiero, ¿no es cierto? En el paradigma financiero, un banco, ¿no es cierto?, es diferente a una cooperativa, un banco es diferente a una caja municipal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde están sus diferencias? Las diferencias también están en el mundo cultural y están en nuestra mente, ¿no? Cuando una persona se pregunta, oye, ¿esto realmente es cierto o falso? Está haciendo una disquisición de carácter semántico.
¿Qué se entiende? ¿Qué se entiende, por cierto, aquello que está adecuado con la realidad? ¿Qué se entiende lo que es falso? Aquello que está inadecuado al objeto de referencia. ¿Es correcto o no lo que estoy diciendo? Es semántico. Es parecido. El significado del término parecido. ¿No? O sea, ese adjetivo parecido requiere de un objeto. Está bien, pues, pero nosotros tenemos la idea de que parecerse a, es parecido, parecerse a, significa que tienen rasgos en común, pero que también tienen rasgos diferentes. Solamente es parecido, no es igual. Son rasgos semánticos. Y entonces hay una red de diferencias y de similitudes, ¿no es cierto? Sobre todo de diferencias que van articulando todos los significados. Perdón, una red que va articulando los significados. Entonces, eso es sumamente importante porque si está en nuestra mente, es parte de nuestro conocimiento y está articulada en base a las diferencias y en base a paradigmas, ¿no es cierto? Como le estoy diciendo, el paradigma de los muebles, el paradigma de los bancos, el paradigma, etcétera, 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 ¿no? O sea, esos paradigmas son culturales y están ahí adentro. Y esto es tan importante que tiene que ver con los campos asociativos. ¿Qué cosa quiere decir que existe un campo asociativo? ¿Qué cosa es un campo asociativo en semántica? Punto de vista semántico. Que yo no articulo un término por la diferencia con otro solo término, ¿no es cierto? Sino con todos aquellos términos que están dentro de un determinado paradigma, con un determinado campo asociativo. La palabra perro, puedo asociarla con diferentes campos asociativos. El de los animales es uno. Paso a otro lado, el paradigma de los insultos. Paso para el otro lado. Y adentro hay complejidades, por supuesto que hay complejidades en cada uno. Pero son los significados que tenemos acá. Nosotros actuamos según los significados que tenemos de la realidad. Armamos la realidad en razón de nuestros significados. Y nuestro manejo del lenguaje es más real o menos real. Competencia o incompetencia significa adecuación o no adecuación. También significa esto, a la realidad, que está no solamente afuera, sino dentro de nosotros también. Porque si no, el conocimiento lo tenemos acá. Los objetos no están afuera. Están en nuestra mente los objetos. Los conocemos. No estoy negando que estén afuera. Solamente estoy diciendo que están acá porque los entendemos de una determinada manera. Eso se llama en el campo semántico. Esta escuela es una escuela muy interesante porque nos obliga a nosotros a interesarnos por los rasgos semánticos de las palabras. Y los rasgos semánticos no son solamente de identificación, sino también de diferencia. Eso es sumamente importante, la diferencia. ¿Los sinónimos existen? Sí, sí existen. Sí existen. Su núcleo semántico, ¿no es cierto? ¿Es común? Es común. ¿Existe la sinonimia total o no existe la sinonimia total? ¿Es lo mismo llama que flama? Son dos sinónimos, ¿no es cierto? Son dos sinónimos. ¿Es lo mismo llama que flama? No, no son lo mismo. Y una de las razones por las cuales nosotros decimos que no existe sinonimia perfecta, es la distribución en el paradigma, en el campo asociativo. ¿No es cierto? O sea, no se utilizan en los mismos campos asociativos, ¿no es cierto? Aun cuando pertenezcan a un gran campo asociativo, ¿no es cierto? Que es el de la luz ardiente, ¿no es cierto? La flama, es el campo asociativo, ¿no? ¿No? Pero a su interior también existen matices, ¿no es cierto? Y nadie utilizaría la palabra flama
¿no es cierto? Diciendo, hay una flama enorme. No, hay una llama enorme. Oye, se está entendiendo esta llama. Figúrate cómo 5 metros tenía esa llama. No es bien flama. Y flama pertenece más bien a un segmento, ¿no es cierto?, de gente que puede, que tiene competencia en el uso del lenguaje y que puede utilizar ese término, por ejemplo, en aspectos que están dentro de un paradigma más bien psicológico, ¿no? O que están dentro de un paradigma más bien religioso, ¿no? Entonces, allí es que se habla de flama. Y sin embargo son sinónimos. ¿Se dan cuenta? No existe la sinonimia perfecta. Entre perro y can hay sinonimia. Sí, pues hay sinonimia. ¿Quién utiliza can? ¿Cierto? Cuando Chomsky habla de la aceptabilidad, ¿no es cierto?, de la aceptabilidad, está diciendo en algunos niveles, perdón, en algunos campos asociativos de carácter semántico, la persona sabe cuándo utilizar una palabra y cuándo no utilizarla. Ese cuándo es importante. No solamente es el cómo, sino cuándo, ¿no? Y entonces, si alguien es un biólogo, es muy difícil que se refiera al perro como con la palabra perro. Es decir, los cánidos son así, ¿no? Entonces digamos, no se vería bien no, estoy hablando de lenguaje especializado, ¿no? No se vería bien que diga la palabra perro, ¿no es cierto?, en un lenguaje que sea propiamente especializado o tendiente a la especialización, ¿no? Ustedes, por ejemplo, en traducción, ¿no? Una persona común y corriente, ¿no?, dice, ¿y tú qué profesión tienes? Soy intérprete. Ah, eres traductor. No va, ¿no es cierto? No va, pues, un traductor no es lo mismo que un intérprete. Y entonces en algunos campos asociativos no relacionados con la traducción, traductor e intérprete se utilizan los mismos. Sí, lo interpretó de esta manera. Y no va, pues técnicamente no va. Técnicamente no va. La diferencia entre traductor e intérprete. Entonces, ese punto es que las sinonimias, ¿no es cierto?, dependen un poco también de los campos asociativos. ¿Cómo se asocian los significados? No quisiera dejar digamos, esta escuela, ¿no?, que a mí me parece interesantísima, ¿no?, sin decirles que este asunto de los campos asociativos, ¿no?, donde los significados no se mueven solos, sino se mueven al interior de un campo asociativo que yo llamo paradigma, ¿no? Que yo llamo paradigma, pero olvídense la palabra paradigma. Campo asociativo es más amigable, ¿no? Tiene mayor grado de aceptabilidad, como diría Chomsky, ¿no? Entonces, esto es un gran aporte. Esta escuela, que más o menos se desarrolló entre 1914 y 1960, y cuyas influencias en la enseñanza de todo el mundo recién se vieron en los años 80, ¿no? En los 80, 70, 80 para arriba, ¿no? Hasta ahora hay en los textos de Santillana muchos aportes de esta escuela, ¿no? Ha permitido, ¿no? Esta escuela ha permitido superar una visión del lenguaje de las palabras. O sea, los diccionarios, por ejemplo, te hablan de palabras, ¿no es cierto?, y sus significados, ¿no?
Una vez, a mí se me ocurrió la idea, porque a mí se me ocurren ideas, ¿no? De vez en cuando se me ocurren ideas que yo digo que son originales, pero eso no es cierto, porque una idea original, etimológicamente hablando, sería una idea que está desde el principio, ¿no? En el origen, ¿no? Entonces, ¿qué de original puede tener uno si no está en el origen, ¿no? O sea, nada. Entonces, se me ocurrió la idea de hacer un diccionario, no, no no de palabras en el sentido alfabético en la secuencia alfabética, sino por campos asociativos. Es un chambón que lo tienen que hacer 1000 personas, porque los campos asociativos van cambiando y las palabras también van moviéndose, las mismas palabras van moviéndose en diferentes campos asociativos. Pero como recurso es interesantísimo. No mirar el lenguaje desde el punto de vista solamente de la palabra autónoma. Se ha superado la visión histórica de las palabras. Se ha superado eso. Las palabras sueltas. ¿No? Eso es importantísimo desde el punto de vista semántico. Tienen ustedes que mirar las palabras, no qué significa en relación con otra palabra, sino dentro del campo asociativo. De repente, no, pero esta palabra significa tal cosa. Oye, pero estamos hablando de ingeniería. Estamos hablando del texto bíblico, ¿eh? No estamos hablando del siglo XIV, no estamos hablando, los paradigmas se van moviendo. Y las mismas palabras pueden estar en diversos paradigmas. Sí, César. Ah, lo que pasa es que mi cursor tiene una mano y estaba en tu cuadrante. ¡Ah, qué gracioso! Pensé que había alzado la mano para hablar. Bueno, entonces, este asunto. Ahora, vayamos a las otras escuelas para referirnos a eso. El lenguaje es el uso. 1900, máximo 1920. Estados Unidos. El lenguaje es el uso. Entonces, no me interesa a mí cuál es el significado de la palabra. Me interesa a mí cuál es el significado de la palabra cuando la uso. Tiene implicancias distintas, ¿no? No es que yo lo tenga aquí en la mente. No. En mi mente va constantemente cambiando por el uso. El significado va constantemente cambiando por el uso. No interesa si lo tengo acá o no. De hecho, lo tengo, pero siempre está cambiando por el uso. Y entonces, el lenguaje es algo que siempre va cambiando. Desde esta perspectiva. O sea, mientras que en la otra hay una estabilidad porque hay una estructura, ¿no es cierto? Hay un ordenamiento, ¿no? En el otro lado, no interesa el ordenamiento. Interesa que ese significado tenga aplicación, tenga utilidad. Nadie usa algo para que le sea inútil, ¿no es cierto? Para que le sea inútil. Uno usa algo con un determinado fin. Para que le sea útil para algo. Entonces, esta escuela, ¿no?, entendía que tenía que dedicarse a los usos porque los significados no son medibles. Y como no son medibles, no tengo por qué preocuparme de ellos. Así lo decían, ¿eh? Hay un célebre libro que se llama El lenguaje de Leonard Bloomfield. Si quieren lo pueden adquirir, es un clásico. Leonard Bloomfield, ¿no? El campo de las flores, ¿no? Bloomfield, ¿no? El campo de las flores, ¿no? En ese libro se dice eso. ¿Por qué se dice eso? Porque por influencia del positivismo en Estados Unidos, ¿no?, que ha tenido un fuerte impacto en Estados Unidos, ¿no?, solamente el conocimiento puede ser de lo que es mensurable.
Y en consecuencia, son unos tromes en fonética, ¿no? Te sacan espectrogramas de los sonidos, ¿no? Pero de los significados no hablamos. De los significados no hablamos. No podemos estudiar los significados. No son medibles. No son medibles. Eso, a esta escuela europea que les hablaba anteriormente, ni siquiera se le ocurrió planteárselo, ¿no? Porque los significados funcionan, pues. En cambio, al otro lado, que funcionen o no funcionen, no importa. ¿Ya? Mejor dicho, sí importa en la medida en que tienen aplicación, nada más. En la medida en que tienen utilidad. Y es por eso que en Estados Unidos se han desarrollado grandemente lenguajes especializados. ¿Se dan cuenta? Y hay una variación constante y hay una tendencia inequívoca en el lenguaje norteamericano a la síntesis de los términos, a la disminución de los términos. Es decir, el principio de economía del lenguaje, con el menor esfuerzo, funciona en la concepción del lenguaje norteamericano. Salud, Zaira, ¿no? Funciona en el lenguaje norteamericano, ¿no? Ese tema, ¿no es cierto?, es un tema que diferencia enormemente la reflexión norteamericana de la reflexión europea sobre el lenguaje. Sobre el lenguaje. Ahora bien, esta perspectiva, esta mirada acerca del lenguaje, que es una mirada utilitaria, no en el sentido peyorativo del término, sino porque existe el utilitarismo como una corriente llamada filosófica. Eso sí, ahí tengo una crítica, porque el utilitarismo no puede ser una filosofía, ¿no? Pero sí es un pensamiento que ha influenciado grandemente la sociedad norteamericana, ¿no? Ese utilitarismo, ¿no?, ha hecho ha hecho entender en muchas latitudes, ¿no es cierto?, que no interesa que tú conozcas el lenguaje en profundidad, sino que lo importante es que lo que digas se entienda. El resultado. ¿No es cierto? El resultado. Y claro, los procesos de comunicación en Estados Unidos y el desarrollo de la ciencia de comunicación apuntan en ese sentido, ¿no? Tenemos que comunicar, tenemos que referir, y vemos los estragos nosotros en nuestro mundo, ¿no es cierto? O sea, los periodistas te dan el dato, inmediatamente sus niveles de reflexión primarios los llevan a sacar conclusiones rápidamente. Eso es el resultado de este tipo de corriente. Bueno, pero en todo caso, este abandono del significado, no, por esta corriente norteamericana, no fue matizado justamente por Noam Chomsky, ¿no? Noam Chomsky sostenía que, bueno, la persona tenía que ser competente, que su lenguaje tenía que ser aceptable, que la aceptabilidad podía medirse, que la competencia también podía medirse, ¿no? Porque se sabe quién tiene mejor lenguaje que otra persona, entonces hay modos de medir la competencia lingüística perfecta. Pero Chomsky, además de eso, que se refiere al uso, ¿no?, decía, existe en el lenguaje una estructura de superficie y una estructura profunda. Y entonces inmediatamente la persona que leía eso dice, qué bacán. O sea que lo que se dice no es lo que significa, porque lo que significa está en la estructura profunda. Error. Porque Chomsky no estaba diciendo eso. Porque para Chomsky, la estructura superficial es lo que queda dicho, la estructura de superficie, ¿no? ¿Cómo se dice superficie en inglés? No recuerdo. Porque la otra se llama, la estructura profunda él la llama deep structure, ¿no? Deep structure. La estructura profunda, ¿no? La de superficie, no me acuerdo. No me llamaba. Bueno, entonces, ese punto, ¿no? Ese punto llevaba a pensar, pues claro, hay una estructura profunda, entonces el lenguaje no es lo que aparece, sino lo que significa. No, esta no es la perspectiva de Chomsky. La perspectiva de Chomsky es mucho más interesante que eso.
siendo interesantísimo lo que acabo de plantear, que el significado no es lo que aparece, sino lo que se interpreta, ¿no es cierto? Lo que se interpreta, ¿no? Es muy interesante. Chomsky decía que la estructura profunda era de carácter sintáctico. Cuando yo les decía que una oración está compuesta por una frase nominal más una frase verbal, ¿no es cierto? Y que la frase nominal tiene un núcleo referencial y la verbal tiene un núcleo verbal que permite el comentario, ¿no? Les decía eso, ¿no? Un poco estaba dentro de la imagen de Chomsky, pero esa estructura está vacía. No tiene significado. Para Chomsky el significado no interesaba. O sea, se seguía moviendo en ese respecto en la misma escuela norteamericana anterior. Pero la pregunta es, ¿puede hablarse de un significado vacío como naturaleza del lenguaje profundo? Esa era la pregunta. Chomsky ni siquiera se la planteó, ¿ah? Yo no estoy diciendo que Chomsky estaba haciendo eso, no. Chomsky fue influenciado por el mundo de la cibernética, ¿no? Por el mundo de la binariedad, ¿no? 1 más 0, 1 más 0, 1 más 0, después el mundo de la binariedad, que es vacío. Por eso estaba influenciado Chomsky, ¿no? Pero para los que reflexionamos sobre su aporte, ¿no? Existe una estructura profunda en el manejo del lenguaje que sea eminentemente formal. En el conocimiento del ser humano, los significados tienen que adecuarse a formas o las formas tienen que adecuarse a los significados. Si el referente es un ente en construcción, perdón, si el referente evoca objetos en construcción, ¿no es cierto? Eso quiere decir que hay una forma en la cual se va construyendo que es más profunda que la misma construcción del objeto. Tema filosófico, ¿no? Pero está ahí en la reflexión semántica. Está en la reflexión de los significados. Nosotros construimos significados sin forma o con forma. Pregunta, ¿la forma es anterior a esa construcción o el significado es el que requiere de que una forma exista? Ustedes dirán, no, pero esta es una discusión inútil porque no tiene sentido práctico. Eso dirían los de la escuela norteamericana, ¿no es cierto? Pero es interesante esto. Es sumamente interesante. Hay escuelas no occidentales, ¿no? Que postulan que la forma es vacuidad y que la vacuidad es forma. ¿Qué significa eso? Lo dejo ahí, lo dejo ahí porque no vamos a entrar en ese tema, ¿no? Porque es un tema ya filosófico, ¿no? Pero el punto, ¿no es cierto? El punto es ese. Porque si estamos hablando de que existen sustancias, fíjese, a través de una reflexión lingüística, que esto tiene una sustancia, tiene un ser, ¿no es cierto? Y resulta que la estructura profunda del lenguaje es un no ser, porque es una pura forma, o es un ser meramente formal. ¿Estamos en lo cierto? Las sustancias existen, pero tienen naturaleza propia como para subsistir fuera de la forma. Es imposible. En el lenguaje, por lo menos, eso no es posible. Y eso es un tema que tiene que ver con el significado, porque nosotros creemos en los significados. Y si los significados son vacíos, y si se prescinde de la forma, el significado se cae. No existe. Y sin embargo, creemos en los significados. Tienen una utilidad, pero por supuesto que tienen una utilidad los significados. Bueno, a los norteamericanos no les interesa esta cuestión de la organización, etc. Eso es más europeo. Pero fíjense bien que el lenguaje en cuanto a su forma, es decir, en cuanto a sus reglas, que son las que formalizan el significado, nosotros lo utilizamos y tienen un sentido práctico. Y eso no se puede negar.
El significado también es el uso. También es el uso. Pero el uso por sí mismo no tiene razón de ser si es que no hay una organización, un conocimiento mental organizado. ¿Por qué se han polarizado estas dos tendencias? Porque es una polarización en el debate. ¿Por qué se han polarizado estas dos tendencias? Porque en su discurso, estamos hablando de los significados, en los discursos de estas dos tendencias, habían escuelas filosóficas distintas. A su base, su cultura es distinta, mientras que en el lenguaje europeo moderno existe un racionalismo que está debajo, que requiere explicar el conocimiento por la razón. En el otro lado había un naturalismo, ¿no es cierto?, influenciado por los fisiócratas, o sea, solamente puede haber conocimiento de aquello que es medible y mensurable. Positivismo de Comte, que no tuvo la influencia en Europa como sí la tuvo en Estados Unidos. ¿No? Ese es un tema. Entonces, el lenguaje no va, los significados no van solamente por su relación, como dice la escuela europea, de un término con otro, sino por su historia. La relación no surge de un proceso que no ha tenido antecedentes, surge de un proceso que tiene antecedentes. Y esos antecedentes son la historia, ¿no es cierto?, que nutre el lenguaje. Les hago una reflexión en este respecto sobre los significados de los términos que tienen que ver con el lenguaje inclusivo. ¿Por qué los del lenguaje inclusivo dicen que se utilice todes? No todos y todas. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿A quién quieren incluir en todes? A quien no es hombre ni mujer. ¿No es cierto? Eso está detrás. ¿Es posible sostener que alguien no sea biológicamente hombre o mujer? Estoy hablando del significado, ¿no es cierto? Estoy hablando del significado. ¿Es posible sostener que morfológicamente alguien no sea hombre o mujer? Sí, sí es posible. Yo conozco personas, he conocido personas que eran hermafroditas, ¿no? Entonces ahí había un debate. Pero ahora resulta que el problema es, si tú crees que eres mujer, aunque seas hombre, morfológicamente, ¿no es cierto? Si tú piensas, ¿no es cierto?, que eres mujer porque tienes gusto, porque te gustan las muñecas. Hay un montón de hombres que le gustan las muñecas porque de eso viven. No sé si me explico, o sea, refaccionaban muñecas cuando yo era muchacho. Montones de hombres, eso no significaba nada, ¿no? Pero ahora está en ese punto. Su mente está diciendo, ¿no? Si tú te sientes mujer, eres mujer. Si tú te sientes hombre, eres hombre. No importa tu morfología. Y entonces esa es una creación de carácter cultural que no tiene ningún fundamento. O sea, lo que les quiero decir, no voy a entrar en esa polémica sobre si existen un montón de sexo, no sé, eso no es un tema que me haya preocupado en demasía. Pero a lo que voy es lo siguiente. El mundo cultural de los paradigmas respecto de los significados también produce desestructuraciones. No se crea que existe una estructura y que esa estructura es estable y que va a perdurar para siempre. No. Los significados no perduran para siempre. Se debilitan, se fortalecen, se contraen, se expanden. Es una ley física, están sujetos a unas leyes físicas, pero que pasan por la mente. Que pasan por la mente. Pero al mismo tiempo, esa contracción, ¿no es cierto?, o esa expansión, ¿no?, o ese enriquecimiento o ese empobrecimiento de los significados pueden conducir, ¿no es cierto?, a actitudes humanas también destructivas. ¿Ustedes creen por ventura de que la revolución industrial fue algo bueno para el hombre? ¿A dónde nos ha conducido la revolución industrial? El concepto de revolución industrial era el desarrollo de la máquina y la aceleración de procesos.
Un ejemplo clarísimo de ello son las teorías de Taylor. Clarísimo en administración. Clarísimo. ¿No es cierto? O sea, ese punto, ¿no? ¿A dónde nos ha conducido? El hombre domina la naturaleza, así la domina de tal manera de que la está destruyendo y ya nosotros estamos mal parados. Con la capa de ozono mal, aunque ahorita se está recuperando, con la deforestación, la polución ambiental, etcétera, etcétera. Eso se llama la idea de progreso. La hemos concebido de determinada manera. En nuestro lenguaje cotidiano decimos que tenemos que ser progresistas porque el mundo está delante de nosotros. El futuro está delante de nosotros y lo que hagamos nosotros es para bien del hombre. Y nunca medimos si es que no va a poder dar. Ese es un tema en el cual los significados dentro de un determinado paradigma, dentro de un determinado campo asociativo, ¿no? También pueden conducir a la destrucción. Y no me refiero solamente a los paradigmas políticos, ambientales, etcétera, paradigmas personales. No hagas esto. No comas porque vas a engordar. El sobrepeso trae problemas bien serios. Sigue comiendo, sigue comiendo, sigue comiendo, sigue comiendo. Entonces le pasa la factura. Su paradigma es el placer, dejarse gobernar por la ansiedad y pácate, terminan en el hospital con un conato de infarto o con un infarto falso, pero que está avisando. Desde el punto de vista de la comunicación, ¿no? Ya voy terminando, ¿no? Desde el punto de vista de la comunicación. Los paradigmas, o sea, los modelos asociativos de los significados, ¿no? Es verdad que tienen que ver con las similitudes y con las diferencias y se organizan, están organizados, nuestro conocimiento está organizado en nuestra mente. Está organizado. Pero si nosotros reducimos a eso la semántica, estamos limitándonos seriamente al entender de que el significado se agota en sí mismo, ¿no es cierto? Y que no tiene que ver nada con el mundo de nuestras concepciones. Y es por eso que al pensar de que los significados se pueden estudiar independientemente de la cultura, como se hace ahora, han habido intentos, pero es el predominio, es el lingüístico, no te metas en otra cosa. No. Es por eso que el lenguaje está limitado a un coto que no le permite entrar, ¿no es cierto?, al mundo cotidiano de las personas. Ustedes dirán, pero si utilizamos el lenguaje, sí, pero ¿para qué? Yo soy profesional. Sí, pero ¿qué? Pero voy a divertirme. Yo voy al otro lado. Y la reflexión sobre el mundo político, la reflexión sobre el mundo religioso, la reflexión sobre el mundo de la cultura, la reflexión sobre eso, no hay. No hay reflexión, ¿ah? Reflexión. ¿Por qué? Porque el lenguaje está fuera de eso. A mí me dijeron esto, ya yo lo creo. Mi mamá me decía así, mi papá me decía. Entonces, y esa profundización en el lenguaje de la cultura puede llevar a una lógica del silencio. En el lenguaje hay sonidos para transmitir los significados. Pero todos esos sonidos cesan en algún momento. Y el lenguaje se convierte en silencio. Y en el silencio hay significaciones no lingüísticas. Que muchas veces son incomunicables. Muchas veces. Hay otras veces que son comunicables. En el silencio. Más allá del lenguaje. Porque el lenguaje sin silencio no podría existir. Yo estoy hablando porque ustedes están en silencio. Porque hay una posibilidad de manejar el silencio. Y en la redacción, el silencio es importante, aunque les parezca mentira. Llegar a la claridad supone haber pasado por momentos de silencio, por momentos de intimidad. Ese es el problema. Uno se enfrenta al texto solo. Solo se enfrenta al texto.
Cuando está con otros, sí, pero agrégale esto, sí, pero ponle el otro, sí, pero alguien tiene que decidir cómo va a ir el texto. Alguien tiene que decidir. Y ese se enfrenta solo frente a la responsabilidad al final cuando el trabajo está en grupo. Los que han perdido la capacidad de escribirse a sí mismos, o los que hemos perdido la capacidad, porque yo hace tiempo que no escribo, ¿no?, sobre cosas mías, están en una limitación. Están en una limitación. Sus campos no los están conduciendo al silencio. Es importante, ¿eh? Es importante. Bueno, termino esta clase con esto. ¿Ya? El mundo semántico es un mundo riquísimo, vamos, es una maravilla que el lenguaje exista. Es una maravilla. Y es un privilegio de los seres humanos. Los animales no están en esa lógica abierta. Tienen un tipo de lenguaje, sí, pero no están en la lógica abierta hacia el mundo. Eso lo tenemos los seres humanos, nada más. Quizás protejan los ángeles también. No sé, eso sí no. Ahí no me meto. Complicado. Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer, comentarios, lo que fuere, ¿no? O sea, para ir cerrando ya esta clase, que es la penúltima, dicho sepas. Y como dice mi buen amigo Bruno, es la 9ª clase. Espero que en algo se asemeje a la 9ª sinfonía de Beethoven. Ay, doctor. Lejanamente. Pero ese es más suave, usted habla muy rápido, profesor. Ah, está desentrenada usted, ¿ah? Yo pensaba... Sí, claro que sí, claro que sí. Sí, claro, porque yo trato de hablar lo más lento que pueda. Y De verdad que a sí. veces no le entiendo, no sé si dijo selección o elección, así digo yo. ¿Qué dijo? No, he dicho selección, ¿eh? Selección y combinación son dos procesos que se realizan para armar los mensajes. Selección y combinación de los elementos del código. Y eso es una pregunta pertinente. Si tienen otras preguntas. Mónica Sagastizábal está tan cansada que no quiere ni abrir los ojos. Está con los ojos cerrados ahí en su casa. No, que estoy escuchando, no estoy con los ojos cerrados. Estoy escuchando toda tu disertación. Disertación. Honor que me hace. Para mí lo es, porque no Ya estoy está bien. acostumbrada a escuchar. Pero Claro, te estoy claro, escuchando atentamente. Está bien, gracias. Profesor, buenas Sí. noches. Buenas noches, César. ¿Qué tal? Yo tengo una pregunta que se puede ver en dos. La primera es, usted habló acerca de que muchas veces se pierde el manejo del lenguaje, ¿no? Entonces, ¿cómo uno pierde el manejo del lenguaje? ¿Cómo sucede, no? ¿Cómo uno puede llegar a perder esa competencia, ese manejo del lenguaje? Y una pregunta o una contrapregunta sería, ¿cómo uno puede mejorar? ¿Cómo uno puede ampliar el manejo del lenguaje de una forma práctica? Claro, lo que sucede es que, gracias por la pregunta, lo que sucede es que en estos tiempos de igualdad y en estos tiempos de derechos y no de obligaciones, porque ahora hay muchos derechos y pocas obligaciones, por lo menos en la mente de la gente está eso. Se entiende que el uso del lenguaje es el necesario. El uso del lenguaje es el necesario. Y no se está reflexionando sobre el hecho de que el mejor uso del lenguaje es el que mejor va a permitir no solamente ver la realidad con más claridad, sino que además va a permitir relacionarse con los demás con más claridad. Ese es un punto.
entonces existe una ventaja, una diferencia comparativa entre aquellos que cultivan el lenguaje y aquellos que no cultivan el lenguaje. Y no es una cuestión de especialidad. Mi madre era de las personas que tenían las palabras precisas y tenía segundo de primaria, segundo de secundaria. Y tenía las palabras precisas, igual que mi padre, que era muy cuidadoso con el manejo del lenguaje. Muy cuidadoso, o sea, pero cuidadoso con su manejo del lenguaje para con los demás. No era un cultivo solamente, meramente intelectual, era un cultivo para relacionarse bien con los demás. La bondad no es algo de lo cual un ser humano pueda hacer caso omiso frente a los demás. No, no, no. La maldad tiene consecuencias que superan este mundo. Como la bondad también tiene consecuencias positivas que superan este mundo. ¿No? Entonces, pero además, poco interesará que se superan o no superan este mundo si es que uno no se da cuenta de que el manejo del lenguaje, para decirlo en un solo término, amable, ¿no? Produce efectos positivos en las personas, incluso sobre su salud. El que esté insultando constantemente a las personas muere de un ataque al corazón con presión arterial alta. El que reniega todo el día va a tener problemas de salud, para mirarlo en el sentido práctico del término. Entonces, para mí, es una... ¿cómo podría decirlo? Es un hecho favorable al hombre conocer su lenguaje, ¿no es cierto? Su lenguaje, porque le está abriendo posibilidades infinitas. Y no me refiero a las posibilidades infinitas de conocimiento, sino de realización personal. O sea, si la gente cree que con lo que habla es suficiente, es porque tiene esa mentalidad práctica, utilitaria, de decir, con esto me basta para. No va así, no va así la cosa. Eres muy moderno y hablas un montón de lisuras, eres un igualado y tratas a las personas de tú porque te parece. No va así la cosa. ¿No? Y eres un superado y puedes ir a una televisión y meterte con la vida de los demás, porque te da la gana, porque tú eres el juez de sus vidas. Eso es un error. Ahora, ¿cómo afinar el instrumento? ¿No es cierto? ¿Cómo afinar el instrumento? Esa es la segunda pregunta, ¿no? ¿Cómo afinar el instrumento? ¿No? Miren, el manejo del lenguaje es una exigencia, o sea, el elevar la competencia lingüística es una exigencia que pasa primero por la lectura. Usted me ha pedido que yo le dé unos autores, que yo le proporcione unos autores que tienen muy buen manejo de lenguaje y qué sé yo. Bueno, yo me he olvidado de hacer la lista, no porque haya querido olvidarme, sino porque en este momento estoy sobrecargado de trabajo. ¿Ya? Ustedes no me dan trabajo, no se preocupen. Yo me siento muy contento de dictar esta clase. Bueno, pero estoy sobrecargado por otras obligaciones, ¿no? Laborales. Entonces, no me he olvidado por eso, pero se las voy a hacer llegar a todos a través del chat. Pero cuando ustedes leen, no solamente en la lectura van a encontrar un armado hasta preciosista del lenguaje, ¿no es cierto? No una fineza en el manejo del lenguaje, no una versión, digamos, calificada del uso del lenguaje, ¿no? Una versión calificada del uso de qué bien escribe, qué bien este autor. No, va a encontrar también todas las modalidades, es decir, qué bien utiliza la ironía, qué bien utiliza el sarcasmo, qué bien utiliza la adulación, qué bien utiliza la alabanza, entonces la loa, ¿no? Qué bien utiliza, con cuánta profundidad utiliza esto, y se va encontrando eso en el lenguaje, en la lectura. Yo no leo a Vargas Llosa
Y esta es una opinión que se puede tener en cuenta o no. No leo a Vargas Llosa porque es superficial. No me gusta su literatura. Es superficial, no me deja nada. Hasta que leí, ¿cómo se llama? Los Cachorros, La Casa Verde, etc. Me parecieron interesantísimas. Yo era muy joven. Ahora no me deja nada. Me deja una diversión, buen manejo de la palabra, y si lo ven así, es conveniente leerlo porque tiene un muy buen manejo de la palabra, pero en profundidad no me deja nada. ¿Cierto? O sea, pero eso ya es cuando uno no es joven como ustedes, que tiene que tener sus lecturas selectivas, ¿no? Selectivas, ¿no? Pero esa es la... Entonces, lo que hay que hacer es leer buena literatura. Hay libros que están muy mal traducidos, o sea, hay versiones de la comedia de Dante que son realmente deplorables, ¿no? Deplorables. Pero si se consiguen la de la BAC, la de la Biblioteca de Autores Cristianos, ¿no? Tendrán pues una traducción de primera, ¿no? O sea, y ahí con notas y con todo, es muy interesante. Los clásicos españoles, sobre todo los de principios del siglo XX, 1930, la generación de 1827, esos son autores extraordinarios. Jacinto Benavente, ¿cómo se llama? Todos de esa generación, no me acuerdo ahora no me acuerdo de algunos nombres. Bueno, Zorrilla, ¿no es cierto?, que tiene muy buen lenguaje, ¿no? No me acuerdo ahorita, si me acuerdo te los digo, ¿no? Azorín, grandes escritores, ¿no?, de castellano. García Lorca también creo que es de generación de 27. Claro, lo que sucede con García Lorca, bueno, García Lorca es un poeta, ¿no es cierto? Fue fusilado con ocasión de la Revolución Española, ¿no? Fue fusilado por el régimen de Franco y compañía, ¿no? Buscadito, buscadito. Sí, pero si quieren leer poesía, lean buena poesía, ¿no? O sea, porque la poesía también despierta tremendamente la agudeza. Lean a Góngora o a Quevedo. Sí. O sea, Yo, qué manera de manejar el lenguaje, ¿no? Sí. sí, yo tengo una impresión, quizá complementaria a lo que preguntó hace un ratito para Ucejo, ¿no? César. Exacto. A mí me da la impresión, creo que hay un dicho que dice que aunque te fajen de chico, ¿no? No escuchamos. ¿Cómo? Aunque te fajen de chico, si no me equivoco, hay un dicho popular, no vas a cambiar, ¿no? Aunque te fajen. Yo tengo la impresión que manejar el idioma y por lo tanto poder tener buena redacción, poder tener buena oratoria, a mí en lo personal me parece que es muy difícil que se aprenda, porque es un don natural. Y el que no tiene ese don natural, yo creo que le va a costar un mundo poder superar esa limitación. Porque, ¿qué contribuye en esa limitación? Contribuyen los temores, el hecho de que el qué dirán, cómo interpretarán lo que yo estoy diciendo. No vaya a ser que yo me equivoco. Tengo el temor de poder dar un paso porque puedo caerme. A mí me da la impresión de que es casi irremontable. Cuando uno no tiene, es como, ¿qué te digo? Creo que en algún momento hemos comentado ciertas ciencias, ¿no? La física, la química, hay gente que no le entra, no le gusta las matemáticas, etc. Yo pienso de que, y lo digo quizá con atrevimiento, ¿no? Redactar bien, expresarse bien, hablar bien, tener buen verbo,
no creo que se aprenda con mucha facilidad. O sea, si uno no lo tiene, le va a costar, seguramente va a haber esfuerzos, seguro, pero no sé qué decirte. Yo tengo mis reservas. Don Bruno, dos cosas, ¿no? Nada que no sea en el tiempo adecuado este, costará, mejor dicho, nada que se haga en el tiempo adecuado se hace sin esfuerzo. En algunos casos es un esfuerzo menor porque uno tiene más facilidades, ¿no? Cuando es más joven, ¿no? Y en otras cosas es un esfuerzo mayor. Pero, mire, una de las cosas, lo que voy a decir es un atrevimiento también, ¿no? O sea, es un atrevimiento. Una de las cosas que limita enormemente nuestra capacidad de conocimiento es creer que este mundo se acaba en un solo round. Nos morimos y ya está, somos personas adultas, esto no va a dar dificultad, ya para qué aprendemos si nos vamos a morir, etcétera, etcétera. Entonces a los jóvenes es lo que yo pienso que uno aprende para la próxima vida. Se prepara para la próxima vida. Y entonces para mí el tiempo no está reducido a mis 70 años. Tengo eones de años anteriores que me han llevado hasta aquí. Y voy a tener eones de años posteriores que me llevarán a aquí. Y lo voy a encontrar de nuevo, don Bruno, no se preocupe. Entonces, esa visión a mí, esa visión de ¿cómo se llama? Del conocimiento, esa visión del conocimiento es una visión que no se agota en esta vida. Y si uno le cuesta más porque ya es adulto, yo pienso que lo que tiene que hacer es prepararse para el tránsito nada más. Algunos llaman muerte, para mí es un tránsito, ¿no? Entonces uno se prepara para el tránsito y sigue para adelante. Disculpe, no tengo pensamiento cristiano a ese respecto. Soy muy respetuoso de los pensamientos cristianos que se van al paraíso y ese tipo de cosas. Yo no. Yo no tengo ese pensamiento cristiano. En algún momento me iré al paraíso, pero todavía tengo montones de vidas para llegar hasta ahí. Todavía estoy preparado para entrar al paraíso. Ya. Entonces, yo sí me estoy preparando para otras vidas. Entonces, con esa mirada, el tiempo no me importa. No me importa el tiempo, porque yo digo que el tiempo es un inexistente. No me importa. El que se desgasta soy yo. Entregaré mi funda pues cuando me muera y después seguiré para ahí. ¿No? No soy muy cristiano en ese respecto. A veces cuando acompaño a mi esposa al culto, observo cierta desesperación por llegar al paraíso. Y bueno, eso no, crea mucha angustia en la gente. En fin, bueno, ya, esos son otro tipo de relaciones. Pero la redacción me interesa en la medida en que me conozco a mí mismo. Ya, bueno, esos son confidencias de amigos. Confidencias de amigos. Yo sugiero no dejar de intentar entender este instrumento lingüístico. No es lo único que haya, pero es muy importante. Y el pensamiento del silencio es un pensamiento clave. Todas las palabras regresan al silencio. Todas regresan al silencio. Todas. No hay ninguna que no salga del silencio y que no regrese al silencio. La redacción va a regresar al silencio del escrito. Es por eso que no hay que desesperarse. El silencio del escrito es he hecho lo mejor que he podido. Eso es todo. Y después lo voy a hacer mejor. Eso es todo. Eso es todo. No vayan a venir a la entrevista, nos crucifican, nos pongan en el matadero. Hagan su mejor esfuerzo, nada más. Y se acabó el punto. Lo demás son tonterías.
Sobre todo si uno tiene una visión del tiempo que está más allá de los 70 años. ¿Qué me importa? Muy bien. Hay algunas otras preguntas, porque también tenemos que ser no tan metafísicos, ¿no? Tenemos que ser prácticos. Para los que han entrado tarde, les digo que el 12, 13 y 14 van a ser las entrevistas, de 7 a 9 de la noche. Yo voy a establecer el rol de las entrevistas. Pueden hacerme todas las consultas y enviarme sus trabajos, los que tengan problemas de tiempo y qué sé yo, ¿no? Hasta el día martes 13, ¿no? Martes 13, ¿no? Sí. A las 12 del mediodía, ¿no? Martes Martes 11. 11. Martes 11, entonces el miércoles 3. ¿El martes 11? Martes 11. Sí, martes Martes 11. 11. ¿Y yo por qué empezar? Ah, claro, miércoles, ya. Hasta el martes 11, ¿no es cierto? Al mediodía, ¿no? No, perdón, hasta el miércoles 12 al mediodía. Me pueden enviar sus trabajos si es que han tenido dificultades en enviármelos antes. Absolveré consultas a partir de mañana, ¿no es cierto? Absolveré consultas. Pueden llamar o pueden escribir. Yo voy a contestar todas las consultas. Y tienen que remitirme sus textos para yo responderles los mismos textos. Hay este tema, hay este otro tema, hay este otro tema, o sea, hay que mejorar esto, mejorar lo otro, para ir preparando la entrevista. ¿Ya? Ese es el punto. Ese es el punto. Si no hay nada que objetar, no objetaré nada. No va a crear objeciones donde no las hay. Esto para los que han ingresado tarde. Muy bien. Estoy en deuda con Eva Díaz porque todavía no le consigo bibliografía sobre las preposiciones. Creo que va a tener que contestar con escuchar mi clase hasta la próxima clase sobre lógica y redacción. Pero bueno, seguiremos buscando. Muy bien, entonces, muchas gracias por todo. Buenas noches. Que el tiempo no les preocupe mucho, pero para fines prácticos cumplan en los plazos. Nos vemos. Hasta luego. Muchas Gracias, Hasta profesor. luego, Buenas profesor. noches. Gracias. Que les vaya muy bien. Que les vaya muy bien. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta luego.